Vamos a explicarle los criterios de semejanza de triángulo. Existen tres criterios para demostrar que dos triángulos son semejantes. El primer criterio que vamos a ver es el criterio ángulo, ángulo, ángulo o simplemente ángulo, ángulo con las letras A.A.A. Este criterio dice que para que dos triángulos sean semejantes, los tres ángulos del triángulo, uno o cualquiera que está aquí, deben tener la misma medida que los tres ángulos del otro triángulo. No importa en qué posición esté, no importa el tamaño, pero si tienen la misma forma y yo demuestro que estos tres triángulos tienen la misma medida que los tres de acá, entonces los triángulos son semejantes. A veces el triángulo es más pequeño que el otro, a veces está en una posición diferente, pero como los ángulos tienen la misma medida, entonces se puede decir que los triángulos son semejantes. Observe aquí que el triángulo yo lo voy a leer de acá en este sentido. Miren que voy a empezar del ángulo 30. El triángulo NHF. NHF, ahí está, NHF. Usted lo puede leer FNH. Usted lo puede leer HF. En cualquier sentido que usted quiera lo puede leer. Pero cuando usted va a leer el otro debe tener cuidado. Que usted debe leerlo en el mismo sentido que lo leyó acá. Si usted empezó por el ángulo 30 y siguió hacia el ángulo 10, en el de acá debo empezar desde el ángulo 30 y me varía para el ángulo 110. De esta manera. O sea que acá el triángulo sería triángulo CBA. ¿Ven? Entonces, como le puedo decir, si usted empieza por aquí, de 110 a 130, acá debe empezar de 110 a 130 en este sentido. Es importante la lectura correcta de los triángulos. Entonces yo quiero demostrar que este triángulo que está aquí tiene la misma medida que este triángulo que está acá, que son semejantes. Y en efecto, vamos a ver los ángulos. Observe que el ángulo, miren cómo se lee el ángulo. El ángulo, este es el símbolo de ángulo, puede ser así o puede ser así. Vamos a leer el primero. El triángulo, el ángulo FNH. FNH, miren que la N quedó en el medio, tiene la misma medida. Esto significa tiene igual medida o congruencia que el ángulo. Vamos a buscarlo acá. Usted lo puede leer así o así. Que el ángulo, observe, F, empiezo por acá. A, C, AC, B. Que tienen medida de ¿cuánto? De 30 grados. Ya yo demostré que tienen un ángulo común. Ahora voy con el otro ángulo de este triángulo. El ángulo H, que es este, que vale 110, vamos a leerlo. Se puede leer FHN o NHF. Vamos a leerlo. FHN tiene la misma medida que el ángulo acá que vale 110. Pero miren cómo empecé. FH de 40 a 110. Ahora acá debo empezar lo mismo de acá, de 40 a 110. Que el ángulo ABC termina en 30. Que es la misma medida que 110. Ya demostré la segunda A. Y la tercera parte, que es el tercer ángulo, que el ángulo que es 40, que es el mismo que está acá. Miren que los triángulos están invertidos, pero eso no importa. Lo importante es que los tres ángulos deben tener la misma medida. El ángulo HFN, el ángulo HFN es este que está aquí, HFN,
tiene la misma medida que el ángulo. Miren, empecé en 110 HFN para demostrar que es el ángulo F. Y voy a empezar por acá. El ángulo BAC con medida de 40 grados. Ahí está la tercera A. ¿Ves? Cuando yo demuestro la 3, entonces yo puedo decir que el triángulo, luego, el triángulo NHF tiene la misma, es semejante al triángulo CBA. Este es el simbolismo de semejanza, el que ustedes ven allí. Para lograr esto, debo demostrar las 3A. En caso de que uno de los ángulos sea diferente, entonces ya los triángulos no son semejantes. Es importante aclarar que la suma de estos 3 ángulos debe darle 180 grados. De igual manera acá, 180 grados. Y ahí está el primer criterio de semejanza. Los criterios de semejanza, sobre todo el criterio ángulo, 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 por lo general, a veces no lleva el ángulo. Usted tiene que demostrarlo por otra forma. Vamos a ver un ejemplo para que le quede más claro este criterio de semejanza por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Observe el siguiente dibujo. Yo necesito demostrar, esta es la figura, que el triángulo ADE es semejante, este que usted ve aquí, es semejante al triángulo ABC. Yo tengo que demostrar eso. Eso es lo que yo quiero. O sea, que el triángulo pequeño que está aquí, que lo saqué acá aparte, ¿lo ven que lo saqué aparte? ADE es semejante al triángulo grande, que lo saqué acá aparte. Como el triángulo no tiene dato, usted tiene que ingeniársela. Aquí hay un dato importante que dice que DE es paralela a BC. Esta recta es paralela a esta recta. Entonces yo quiero demostrar que este ángulo que está aquí, que lo voy a colocar con un puntito, tenga la misma medida que este ángulo, a pesar que no me dieron valor. Y que este ángulo, que le voy a poner un signo de interrogación, vamos a ponerlo en negro aquí, tenga la misma medida que este ángulo que está acá. Y que el ángulo E, que le voy a poner un asterisco, tenga la misma medida que este que está acá. Que es lo mismo, lo va a transcribir acá. Este sería el puntito, este sería el signo de interrogación, este sería el asterisco. Si nos vamos al triángulo grande, este es el puntito. Eso es lo que yo estoy haciendo, solamente son señas que le voy a poner para no perderme. El signo de interrogación y este es el asterisco. O sea que yo tengo que demostrar que este ángulo que está aquí tiene la misma medida que este. Que este ángulo que está aquí tiene la misma medida que este. Y que este que está aquí tiene la misma medida. Para demostrar que los triángulos son semejantes. Teniendo como dato que DE paralelo a BC. Entonces, como primer punto tengo que demostrar las 3A. Ángulo, ángulo, ángulo. Vamos con el primer ángulo. Observa el primer ángulo. Si ustedes pueden notar allí, vamos con el triángulo pequeño. Vamos a tomar el ángulo. El ángulo B AF, BAE, este que usted ve aquí, BAE, este que usted ve aquí, BAE, mira cómo lo tomé. BAE, no es B, no es D. Vamos a corregir allí.
DAE tiene la misma medida que el ángulo BAC. BAC. Ahí yo lo puse que tiene la misma medida, pero yo tengo que justificar por qué. ¿Quién me justifica por qué tiene la misma medida? Y si ustedes son observadores, puede concluir que tienen la misma medida porque comparten el mismo ángulo. Es el mismo ángulo. Tanto el triángulo pequeño como el triángulo grande comparten el mismo ángulo. Y lo pongo aquí como justificación. Comparten el mismo ángulo. Entonces ya demostré la primera A. Ya demostré que este ángulo, el del triángulo pequeño, tiene la misma medida que este. Ahora me hace falta demostrar que este que está aquí y este tiene la misma medida. Pero aquí no comparten el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque acá este está arriba y este está abajo. Entonces, pero yo sí voy a colocar, lo voy a colocar aquí, que el ángulo del triángulo pequeño ADE tiene la misma medida que este que está acá, que es, leí ADE, lo leo acá igual, ABC. Yo lo copié, yo estoy afirmando que tiene la misma medida. Yo lo afirmo, pero ahora quiero justificar por qué tiene la misma medida. ¿Qué me justifica que esos ángulos tienen la misma medida? Entonces aquí me valgo de este dato que dice que las rectas son aquí, que las rectas son paralelas. Cuando dos rectas son paralelas, ya lo vimos en un capítulo anterior, y es cortada por una transversal. Vamos aquí a verlo para que ustedes vean, se lo voy a colocar en bolígrafo verde. Estas son las dos rectas paralelas. Aquí está una. Aquí está la otra. Y es cortado por una transversal que se lo voy a poner en rosado. Esta es la transversal. Esto lo puede extender porque es una recta, un segmento. ¿Ve? Se forma este sistema que es conocido por ustedes. Miren que aquí está el ángulo este, en la letra D. Y aquí está el ángulo este, que es la letra B. Ahí está el sistema ese. Ese sistema es conocido por ustedes. ¿Ve? Quiere decir que esos ángulos están en la misma posición, pero en vértices diferentes. Y como están en la misma posición en vértices diferentes, son ángulos correspondientes. ¿Y qué pasa con los ángulos correspondientes? Tienen la misma medida. Así que estos ángulos tienen la misma medida porque son correspondientes. Porque son correspondientes. Porque son correspondientes. Y eso me lo justifica que esas rectas son paralelas. BC. Ahí está, ya demostré la segunda A. Y ahora me falta la tercera A. Tengo que demostrar que este triángulo que está aquí, el del asterisco, tiene la misma medida. Es el ángulo AED. AED del triángulo pequeño tiene la misma medida que el ángulo ACB. Y también usted extiende esta línea aquí y se puede dar cuenta que este ángulo con este son correspondientes. ¿Ve? Tiene la misma medida porque son correspondientes. Y ahí también tengo que decir que DB paralelo a BC. Y ahí tengo la tercera A.